Muy buenos días y bienvenidos todos a nuestro webinar de retos, oportunidades y tendencias del M&A en Iberia, balance del año 2020 y perspectivas para el 2021. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos vuestra asistencia al webinar y un agradecimiento especial para Capital & Corporate que nos ayuda en esta emisión. Como sabéis, este es un webinar que organizamos de manera más o menos semestral, un par de veces al año, y esta vez aparecemos en él como Refinitiv, parte del negocio del LSEG Business que tuvo lugar en la fusión el día 1 de febrero. Hoy tengo el placer de contar con la presencia de Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España, con Borja Cotoner, Head of Origination, Empresas y Private Equity Corporate Finance de CaixaBank, y con Isabel Rodríguez, socia de Private Equity de la compañía King & Wood Mawsons. El webinar de hoy se va a estructurar y va a seguir la siguiente agenda. En un primer lugar, cederé la palabra a Óscar Arce para que nos dé una visión de la economía española ante la crisis del COVID y la situación y perspectivas. En una segunda fase presentaré el informe de Refinitiv sobre M&A de Iberia para el año 2020. Posteriormente habrá un chat con Isabel y Borja al respecto de la actividad en el año 2020 y qué perspectivas esperan para 2021. Y os animo a todos a formular las preguntas que pasaremos a formular a los participantes al final de la agenda. Sin más, aprovecho para cederle la palabra a Óscar. Óscar. Sí, muy buenos días a todos. Gracias, Pedro. Gracias a Capital Corporate por su invitación. Yo creo que es la tercera vez consecutiva que participo en este evento. Ojalá haya eventos futuros y que nos podamos volver a ver en persona, ¿no? Como las ediciones anteriores. Bueno, es un placer poder volver a participar en este foro de reflexión. Como decías, Pedro, mi trabajo esta mañana va a consistir en dar unas pinceladas acerca de cómo vemos la economía española en el contexto actual, qué perspectivas manejamos y bueno, terminaré también haciendo alguna referencia acerca de lo que pienso que ha sido la respuesta de las principales palancas de política económica y cuáles son los retos para nuestra economía de cara al corto y medio plazo. Bien, en cuanto al impacto de la economía, como todos vosotros sabéis, sobre todo durante el primer semestre del año pasado, fue tremendamente intenso. La caída, como veis en el panel de la derecha, de la actividad del PIB ha sido mucho más abrupta que en cualquiera de las recesiones anteriores. La pérdida acumulada de actividad económica de PIB durante el conjunto del año 20 ha sido incluso más intensa que la que se acumuló durante 5 años entre el 2008 y el 2013. Esto nos da una idea no solo de la gravedad de la crisis, sino de la tremenda velocidad que se ha producido ese deterioro macro, ¿no? Y a pesar de la recuperación que se produjo a partir de la primera desescalada durante los últimos meses de primavera, verano, pues aún así cerrábamos el año pasado con una caída del PIB en el promedio del año del 11% y con una caída interanual a finales del año pasado con respecto a finales de 2019 superior al 9%, ¿no? Es decir, la recuperación está siendo claramente incompleta de momento, ¿no? Y con una caída, como digo, bastante intensa todavía a pesar de esa recuperación y claramente más intensa que la que observamos en el área del euro, que cerró el año con una caída en el cuarto trimestre del 5,1% con respecto al cierre de 2019. Es una crisis que se está caracterizando por tener efectos muy heterogéneos, muy desiguales a lo largo de varias dimensiones clave, ¿no? Está teniendo una incidencia bastante desigual en los principales componentes de la demanda. Sabemos que se está cebando con particular saña, digamos, en los flujos con el exterior, en particular los flujos turísticos, con
práctica desaparición de la pata de turismo de no residentes. Y también estamos viendo una contracción, como se aprecia en el gráfico de la izquierda, bastante acusada ya también de la inversión en vivienda, ¿no? De tal manera que la única partida que crece en el conjunto del año 20, como por otro lado es bastante intuitivo, es la correspondiente al consumo público. El resto caen con bastante fuerza las exportaciones y también la inversión en vivienda. Está siendo una crisis con una incidencia muy desigual también en las distintas ramas de actividad, mirando aquí su impacto por el lado de la oferta, ¿no? Bueno, como sabemos, aquellas que descansan en mayor medida en la interacción social están sufriendo bastante más y de una manera mucho más persistente. En el gráfico de la izquierda muestro con los datos de la encuesta de población activa cuál está siendo el nivel de ocupación a finales de 2020 para las principales ramas de actividad. Y bueno, como veis, en las más castigadas, como es el caso de la hostelería, pues estaríamos hablando de una caída del nivel de ocupación con respecto a hace un año, pues del entorno del 25%, ¿no? Otros sectores como las actividades artísticas, recreativas, el comercio y el transporte, pues seguirían sufriendo una pérdida de empleo muy, muy notable, ¿no? Y luego también estamos viendo un impacto muy desigual en lo que tiene que ver con la tipología de los trabajadores, ¿no? Y me centro en el gráfico de la derecha. Por colectivos, el descenso del empleo a lo largo del año pasado se concentró sobre todo en aquellos trabajadores con contratos temporales. Esto ya nos da una idea de una importante disfuncionalidad a la que luego me referiré del mercado de trabajo español. Y se cebó también con particular saña en los trabajadores más jóvenes, que por otro lado son los que normalmente pues descansan en mayor medida en ese tipo de contratación temporal, y en cuanto al nivel de formación, en aquellos con un menor nivel de estudios de formación, ¿no? Que de nuevo son aquellos que normalmente son contratados a través de contratos temporales. Por consiguiente, incidencia muy desigual en cuanto a la tipología de trabajadores, y seguramente esto también nos alerta de un posible aumento potencialmente significativo del grado de desigualdad como consecuencia de esa crisis con ese impacto tan desigual por sectores y personas. En este contexto y siguiendo con temática de mercado de trabajo, los ERTEs yo creo que ha sido una herramienta muy útil para modular, paliar el impacto de la crisis sobre el empleo. El empleo se situó a finales del año pasado un 3,1% por debajo del nivel que tenía un año antes, aunque si tuviéramos en cuenta los trabajadores que además de haber perdido su empleo están inmersos en un ERTE, esta caída, esta brecha con respecto al cierre de 2019 alcanzaría al 7% de los trabajadores, ¿no? La tasa de paro ascendió hasta el 16,1% a finales del 20. De nuevo, hay que tener en cuenta que en la tasa de paro no se contabilizan como parados aquellos trabajadores que están acogidos a ERTEs. Si tuviéramos en cuenta estos trabajadores, pues posiblemente estaríamos hablando de una tasa de paro en términos de empleo efectivo, teniendo en cuenta no solo a los trabajadores que han perdido su empleo, sino a aquellos que están inmersos en ERTEs, pues posiblemente próxima a ese 20%. Bien, como decía antes, el inicio de la desescalada en mayo permitió un rebote muy sustancial, muy importante. A lo largo del tercer trimestre del año se creció a una tasa recuerdo bien, del 16 y pico por ciento en tasa intertrimestral. Eso permitió una recuperación bastante notable del empleo, como se aprecia en el gráfico de la izquierda. Sin embargo, si nos fijamos en el mismo gráfico, en la línea amarilla, que es esa afiliación efectiva de trabajadores en la que combinamos no solo las afiliaciones como tal a la Seguridad Social, sino también tenemos en cuenta la evolución de los ERTEs, pues se aprecia que realmente en algún momento, quizá a finales de agosto, septiembre, esa recuperación perdió claramente una parte importante de su dinamismo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues como se aprecia en esa línea de afiliación efectiva, pues prácticamente desde entonces, desde finales del verano, apenas se han producido mejoras sustanciales en el nivel de empleo medido a través de esta métrica de la afiliación efectiva a la Seguridad Social, ¿no? En el panel de la derecha, de hecho, se aprecia, en el gráfico de la derecha, cómo el año terminaba 2020
bueno, de un modo, diría yo, relativamente positivo para el empleo, con una reducción significativa del número de trabajadores afectados por ERTES, que habían repuntado con mucha intensidad a lo largo de noviembre. En diciembre se redujo significativamente ese volumen de trabajadores en ERTES, posiblemente como reflejo de una cierta suavización de las medidas de contención de la pandemia al albur del periodo navideño. Y lo que estamos viendo es que el año quizá ha empezado pues claramente peor, ¿no? Marcado también por la evolución de la pandemia, y como se aprecia en el lado derecho de esa gráfica de ERTES, pues en la segunda mitad de enero, básicamente desde comienzos de enero, se ve un cierto repunte sostenido en el número de trabajadores que están entrando en ERTES, ¿no? Habrá que esperar a febrero a ver cómo ha evolucionado esa métrica, pero bueno, la idea básicamente es que seguramente el año pues está empezando algo peor de lo que hubiéramos anticipado hace unos meses, ¿no? La crisis está teniendo un impacto muy significativo, como no podría ser de otra manera, en las finanzas públicas, ¿no? El gasto público, lo veis en el panel de la izquierda, la línea azul, ha aumentado de manera muy significativa, ¿no? Por distintos motivos. Por un lado, por el juego de los estabilizadores automáticos, ¿no? Que sabemos que pues redundan en un aumento del gasto cuando viene una recesión. También ha habido que afrontar un gasto específico, importante, muy cuantioso en términos de partidas de gasto sanitario. Y además se han habilitado medidas muy cuantiosas, fundamentalmente los ERTES, pero no solo, dirigidas a contener, a amortiguar esa caída de las rentas de los hogares y también de las empresas, ¿no? Como consecuencia de todo ello, incluyendo la fuerte caída de ingresos que también se aprecia en ese gráfico de la izquierda, pensamos que el déficit público en 2020 habría podido superar el 10% del PIB. Habrá que esperar entiendo que a finales de marzo para conocer esa cifra definitiva. Y la deuda, la conocíamos ayer, la publicábamos de hecho ayer nosotros desde el Banco de España, pues habría superado ligeramente el 117% del Producto Interior Bruto en el año 2020. También ha tenido y está teniendo una incidencia particularmente intensa en la situación financiera de las empresas, ¿no? Los beneficios empresariales sufrieron el año pasado una reducción muy significativa, ¿no? En el gráfico de la izquierda, las barras azules básicamente nos señalan que la rentabilidad del activo de las empresas que tenemos nosotros en nuestra base de datos, en la central de balances del Banco de España, durante los 3 primeros trimestres del año 2020, pues se habría reducido pues básicamente desde un 4,5% de rentabilidad sobre el activo que observamos en los 3 primeros trimestres de 2019 a poco más de un 2% en los 3 primeros trimestres de 2020. Prácticamente supone una reducción de la mitad en esa tasa de rentabilidad, ¿no? Y al mismo tiempo hemos visto un incremento muy notable de la proporción de empresas que durante esos 3 primeros trimestres del año presentarían rentabilidades negativas, ¿no? De tal manera que, bueno, pues posiblemente más de una tercera parte, entre un 35 y un 40% de las empresas durante esos 9 primeros meses del año pasado presentarían rentabilidades negativas, ¿no? Las fuertes necesidades de liquidez a las que ha dado lugar la crisis en un contexto de fuertes caídas de la facturación de muchos sectores, de muchas empresas, pues ha provocado que muchas de ellas hayan tenido que recurrir a un aumento de su financiación, lo cual, bueno, pues lo que ha originado es, me fijo ahora en el panel de la derecha, una reversión de esa tendencia que veíamos a lo largo del anterior ciclo expansivo, que había permitido a las empresas, al colectivo de empresas no financieras, desendeudarse, desapalancarse gradualmente. Bueno, lo que hemos visto es que a partir de primavera de 2020 esa tendencia de desapalancamiento se ha revertido como consecuencia, como digo, de la necesidad que muchas empresas han tenido de recurrir a la financiación externa, ¿no? La perturbación, seguimos pensando que tiene en su origen un factor fundamentalmente transitorio, que es la crisis sanitaria, ¿no? Pero lógicamente va a tener efectos persistentes, a corto plazo, la evolución de la actividad creemos que va a ir dada fundamentalmente por cómo evolucione la cuestión sanitaria y por las medidas que las distintas administraciones
se vean abocadas a articular para tratar de contener la expansión del virus. Pero yo creo que a medio plazo, seguramente, aunque todavía es muy pronto para delimitarlos con un mínimo de precisión, pero yo creo que cabe descontar que se van a producir ciertos daños estructurales en nuestra estructura productiva. Insisto, la magnitud todavía es pronto para saberlo, pero seguramente nos lleve todavía un tiempo adicional recuperar el nivel de producción de actividad económica que teníamos antes del inicio de la pandemia. Aquí muestro el nivel del PIB que nosotros proyectábamos en nuestro último ejercicio de proyecciones macroeconómicas en diciembre del año 2020. Planteábamos tres escenarios, un escenario central, que es la línea amarilla, y dos escenarios alternativos, uno más negativo, el rojo, otro más optimista, el azul. Y bueno, en todo caso, como podéis apreciar ahí, la recuperación, en todos los casos, desde el más pesimista al más optimista, pues creemos que va a ser relativamente gradual, ¿no? Si nos fijamos en el escenario central de esa línea amarilla, pues básicamente nos estaría diciendo que posiblemente hasta 2023 no volvamos a tener el nivel de PIB que teníamos a finales del año 19. Por ir terminando, unas reflexiones acerca de cómo hemos entendido la respuesta de las principales palancas de política económica y aquellos retos que creemos que son los más acuciantes en el contexto actual. Bueno, yo creo que durante la primera parte de la crisis, durante las primeras fases de la pandemia, la respuesta de las principales autoridades económicas, tanto en el plano nacional como supranacional, fue potente, fue contundente y además con un cierto grado de coordinación, ¿no? Yo creo que esa respuesta fue claramente más apropiada que la que se pudo dar hace 12 o 13 años en el contexto de la crisis financiera global, ¿no? La política monetaria, pues bueno, en el caso de la zona del euro, el Banco Central Europeo reforzó algunas de sus medidas de política monetaria extraordinaria para hacerlas más efectivas, más potentes de cara a la crisis. Aumentó sus operaciones de financiación en condiciones favorables para los bancos, relajó su marco de colateral para aceptar más activos como garantía y, sobre todo, puso en marcha una herramienta de compra de activos especial, muy potente, que es el llamado programa de compras de emergencia por la pandemia, el PPP, ¿no? Que básicamente ha sido, en nuestra opinión, una herramienta muy útil, muy potente, primero para evitar la fragmentación de los mercados de capitales en la zona del euro. Recordad que sufrimos un problema muy agudo de fragmentación financiera entre 2010 y 2012. Esta vez esto no está sucediendo y creemos que esta herramienta ha sido absolutamente capital, ¿no?, para evitar ese problema, y está siendo también muy efectiva a la hora de mantener unas condiciones financieras muy holgadas, ¿no?, con tipos de interés, como sabéis, para la deuda pública de los estados europeos de la zona del euro, pues que básicamente están en mínimos históricos, ¿no?, a pesar del enorme grado de incertidumbre macro que todavía vivimos, ¿no? Se han tomado medidas importantes en términos de políticas financieras, con flexibilización de la regulación de liquidez, de capital, con adaptación de normas contables para la situación tan extraordinaria que estábamos viviendo. Se han articulado moratorias de préstamos, sobre todo para hogares, y también se puso en marcha una moratoria de los concursos forzados de acreedores, ¿no?, que en principio finalizará a mediados de marzo próximo, ¿no? A nivel de Bruselas, de la Unión Europea, bueno, pues también se han dado pasos, yo creo, importantes, ¿no?, como la puesta en marcha de ese fondo de cobertura de los gastos para ERTES, SUR, las líneas especiales del MEDE y sobre todo este fondo extraordinario de recuperación y resiliencia, que es el Next Generation EU, ¿no?, que, bueno, pues como sabéis, es una iniciativa sin ningún precedente en la historia europea, que básicamente comporta la movilización de 750.000 millones de euros y, muy importante, que se van a financiar mediante emisiones conjuntas de deuda por parte de la Comisión Europea, ¿no? Y la política fiscal nacional, pues, claramente está siendo, porque así debía ser, la primera línea de defensa frente a la pandemia, y bueno, pues se han articulado medidas, yo diría, de bastante calado, ¿no?, entre las que destacan fundamentalmente dos, ¿no? En el ámbito del soporte de las rentas de los hogares, los ERTES han sido fundamentales, como decía antes, pero también la concesión de avales a través del ICO creo que ha jugado un papel fundamental, sobre todo en las primeras fases de la pandemia, para facilitar ese acceso a la liquidez por parte de
las compañías, ¿no? Con todo, la recuperación, como veíamos, es todavía incompleta y es frágil. Está sometida todavía a riesgos importantes y, por consiguiente, mientras la pandemia esté con nosotros, es necesario mantener en el corto plazo, previsiblemente los próximos meses, una orientación claramente expansiva de todas estas políticas económicas, incluyendo, por supuesto, la monetaria y la fiscal. No obstante, habrá que ir adaptando el diseño de estas palancas de política económica a la evolución cambiante de la propia crisis, ¿no? Y esto significa básicamente que las medidas, conforme pase el tiempo, idealmente deban focalizarse en mayor medida en aquellos hogares, sectores y empresas más afectados por la crisis, y al mismo tiempo creo que debemos poner un énfasis creciente en la necesidad de no entorpecer los posibles procesos necesarios, por otro lado, de reestructuración, de reasignación de recursos entre distintas empresas, entre distintos sectores, ¿no? Esto básicamente significa, por ejemplo, en el plano de los ERTEs, que esta herramienta ha sido muy útil para mantener el empleo ante el shock temporal, pero que posiblemente sea una herramienta que quizás sea menos efectiva por su propia naturaleza, por su propio diseño, para hacer frente a los posibles efectos persistentes de la crisis, a los que me refería antes, ¿no? Y frente a esta reflexión, creemos que es importante que este tipo de ayudas a los trabajadores afectados se compatibilicen con iniciativas para incrementar la formación de estos trabajadores, y creemos que en este contexto de incertidumbre todavía elevada sobre cuál va a ser la situación a corto plazo, pero también a medio plazo, esos procesos de reasignación de recursos entre empresas y sectores, pues básicamente justifican o ponen en valor de manera muy clara esos mecanismos de flexibilidad con los que cuenta el marco jurídico laboral actual, ¿no? Que deben utilizarse para facilitar digamos, la preservación máxima del empleo y facilitar la reasignación del empleo entre empresas y sectores, ¿no? de los que tengan menos visos de viabilidad a aquellos que tengan mejores expectativas, ¿no? Con respecto a las ayudas a las empresas, creo que el foco se está desplazando, ya lo ha hecho, a mi entender, desde los problemas de liquidez, que eran los verdaderamente relevantes al comienzo de la crisis, a problemas de solvencia en muchas empresas, ¿no? Que es lo que preocupa a muchas compañías en islas, ¿no? Y yo creo que aquí es absolutamente necesario pensar en instrumentos que refuercen, que permiten reforzar los fondos propios de las empresas. En algunos casos, como las empresas más pequeñas, sabemos que hacer esto es muy difícil, al menos hacerlo de manera efectiva y eficiente, en cuyo caso posiblemente tiene mucho sentido pensar en algunas medidas de apoyo directo a esas empresas que tienen dificultades financieras, pero que al mismo tiempo son viables o pensamos que pueden ser viables, ¿no? Y creo que es fundamental también agilizar, revisar los procedimientos judiciales y extrajudiciales de insolvencias para permitir que sean más ágiles, para permitir que más empresas que entran en ese tipo de concursos puedan, mediante reestructuraciones apropiadas de su deuda, seguir su actividad, y para permitir que aquellas que no son viables puedan ser liquidadas de un modo ágil, rápido y eficiente. Y termino con una visión de medio plazo acerca de lo que creo que deben ser las prioridades de policy. Yo creo que una vez superada la pandemia, los objetivos de política económica deberán pivotar, deberán variar necesariamente desde lo que es el modo de gestión de crisis, donde las prioridades son básicamente apoyar esas rentas de hogares y empresas, a prioridades más próximas a esa necesaria transformación estructural que va a necesitar previsiblemente nuestra economía, ¿no? Y yo creo que aquí hay varias prioridades de primer nivel, ¿no? En primer lugar, señalo aquí la necesidad de reconducir las cuentas públicas, de reducir el déficit y la deuda pública, ¿no? Y esto básicamente de lo que se trata es de poner encima de la mesa un diseño claro, preciso y creíble de una estrategia plurianual de consolidación presupuestaria con medidas detalladas que incorpore una revisión posiblemente profunda de ingresos y de gastos para hacerlos más favorecedores del crecimiento y que se anuncie lo antes posible para maximizar su credibilidad. Insisto, sigue siendo el momento de mantener una política fiscal expansiva a corto plazo, pero al mismo tiempo yo creo que es el momento también de explicar cómo vamos a afrontar esa necesaria consolidación del déficit y de la deuda pública una vez que superemos la pandemia. Y creo que es ineludible diseñar y comenzar a ejecutar sin dilación una agenda ambiciosa de reformas estructurales. Hay muchas cosas por hacer, pero yo creo que deberíamos empezar centrándonos en 2 o 3 ámbitos
que son particularmente importantes. A mi juicio, creo que es necesario corregir esa importante dualidad del mercado laboral, a la que me refería antes, que hace que el mercado de trabajo español sea una auténtica trituradora de puestos temporales una vez que se produce cualquier shock negativo. Es fundamental para esta economía mejorar su nivel de capital humano. En todos los indicadores salimos muy mal parados cuando nos comparamos con otros países a nivel de formación de los trabajadores, pero ojo, también a nivel de formación y cualificación de los empresarios. Es necesario revisar todo el sistema educativo desde la escuela hasta la universidad, pasando por la formación profesional. Yo creo que es impepinable para conseguir un nivel de capital humano acorde con lo que creemos que debe ser el desempeño de la economía española. Hay que revisar en profundidad y acometer cambios legislativos en aquellos ámbitos que puedan inhibir el crecimiento del tamaño de las empresas. Tenemos muchas pymes. Las pymes per se no son problemáticas. El problema es cuando una pyme encuentra incentivos a no crecer más. Entonces, bueno, hay que revisar qué barreras, qué obstáculos pueden estar dando lugar a ese tipo de incentivos que hacen que no tengamos empresas más grandes. Empresas que al final del día sabemos que son en general más productivas, más innovadoras y que también resisten mejor los avatares de crisis económicas y financieras como las que hemos sufrido en la última década, ¿no? Y todo ello en un contexto de evolución demográfica particularmente challenging y adversa, ¿no? Con una velocidad de envejecimiento poblacional proyectada muy elevada para nuestra economía, que hace que estos ajustes estructurales sean todavía más necesarios, pero al mismo tiempo también en ocasiones más complicados de ejecutar, ¿no? Yo creo que contamos con una palanca esta vez que es útil, con la que no habíamos podido contar lamentablemente en ningún episodio de crisis anterior, que son estos fondos europeos del Next Generation EU, ¿no? Yo creo que supone una oportunidad histórica que viene, no obstante, de la mano también de una responsabilidad histórica. A nivel de país, estos fondos hay que utilizarlos bien, tienen que ser una verdadera palanca de modernización de nuestra economía. Y también para Europa. Europa yo creo que no se puede permitir que esto no salga bien, porque yo creo que si no sale bien se producirá pues una paralización clara, una ralentización, incluso una reversión del necesario proceso de integración europea, ¿no? Algunos creemos que es absolutamente fundamental que esta facilidad, el NGU, acabe deviniendo en el establecimiento de una facilidad permanente a nivel de la Unión Europea a modo de estabilizador común macroeconómico, como una suerte de unión fiscal, ¿no? Y para que podamos seguir dando pasos en esta dirección es absolutamente necesario llevar a buen término la empresa del NGU, ¿no? Y yo lo dejaría aquí, Pedro, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Óscar, por tu visión y excelente análisis. Muy agradecidos de haber recibido tu opinión. Muchas gracias. Un placer, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y ahora vamos a continuar con un análisis del informe de principales conclusiones de M&A de Iberia para 2020. Un poco en la línea que nos ha enseñado Óscar. Obviamente 2020 es un año como no habíamos conocido anteriormente, y un poco el resumen que se puede extraer del año en la actividad de fusiones y adquisiciones de M&A, pues es un resultado ligeramente mixto. En cuanto a volumen de transacciones, hubo un crecimiento del 69% con respecto al año 2019, sobre todo impulsado por grandes operaciones como la fusión de Dorsey Virgin Media o la venta de BBVA de su filial en Estados Unidos, lo que no debe ocultar el hecho de que el número de operaciones totales disminuye un 31% y es el más bajo registrado desde el año 2013. Un poco, si vemos en la siguiente diapositiva, se puede ver cómo el crecimiento con respecto a 2019 ha sido grande. El importe agregado de M&A en España, de compañías relacionadas con España, ha sido de alrededor de los 100.000 millones de dólares. Como he dicho, esto se ve que es un crecimiento con respecto a 2019, y si veis las líneas de abajo, pues hay una más o menos estabilización
en lo que es las operaciones domésticas, que viene siendo bastante constante en los últimos años, y sí que se ha notado un crecimiento tanto de el inbound, que es el interés de compañías extranjeras por la compra de compañías locales, como el outbound, que es la compra por parte de compañías españolas de otras compañías de fuera de nuestro territorio. En este sentido, pues como he dicho, la principal operación que se fraguó alrededor de mayo fue las filiales británicas de Telefónica y Liberty, O2 y Virgin Media. Tuvo una operación por un valor de alrededor de 2.600 millones de dólares, y la venta en noviembre de BBVA de su filial estadounidense por un valor de alrededor de 11.600 millones de dólares. Si se ve, hay casi 6 megadeals que están por encima de los 5.000 millones de dólares. Esto un poco nos lleva al aumento de volumen, pero sin embargo a la disminución del número total de operaciones. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí se puede hacer una comparativa mensual de 2019 y 2020. Las barras al final suponen el valor en millones de dólares y la línea anaranjada es el número de deals. Como es de esperar, el número de deals descendió enormemente durante el primer trimestre, llegando al pico más bajo en el mes de abril, donde apenas se realizaron 23 operaciones, un mínimo de casi 23 años, y como se puede ver, la actividad a partir del verano pues se ha ido recuperando, con cotas bastante altas en los meses de octubre y noviembre, que acumulan prácticamente el 50%, casi 50.000 millones de dólares acumulados en operaciones que se han realizado en los meses de octubre y noviembre. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí podemos ver precisamente esa actividad inbound, que denominamos a todas las operaciones de M&A que han tenido como target operaciones españolas. La cifra acumulada del año estuvo alrededor de los 42.100 millones, lo que supone un incremento del 26% con respecto al año anterior. Y si hacemos un desglose por la compañía que adquiere a la compañía española, pues podemos ver como el 75%, que supone alrededor de 30.700 millones de dólares, fue por compañías extranjeras adquiriendo compañías locales, y un 25% fue este mercado doméstico que he dicho que más o menos se ha mantenido en el área de los 10.400 millones. Como se puede ver por procedencia, pues los mayores inversores en empresas españolas a lo largo del año 2020 han sido Francia y Estados Unidos, con entre 7 y 8.500 millones, y seguido de lejos por países como Alemania, Portugal y Canadá. En la siguiente slide podemos ver justo el destino de inversión de empresas españolas, lo que conocemos como outbound. El total acumulado de operaciones ha sido de alrededor de 27.400 millones, y los principales destinos de inversión de compañías españolas en el extranjero pues han sido Estados Unidos, con alrededor de unos 9.000 millones, seguidos de lejos por el Reino Unido e Italia, que están en el área de los 4.000 millones de dólares. Si pasamos al siguiente slide, un poco para ver cuáles han sido los sectores más activos en fusiones y adquisiciones, como se puede ver en el gráfico, el sector de telecomunicaciones, con un importe de unos 27.130 millones, ha sido el más activo del año, una cuota de alrededor del 27%, con 38 operaciones, seguido por los sectores financiero y energético, que acumulan alrededor de un 21% del volumen total de transacciones. Por número de operaciones, como hemos visto, el sector de alta tecnología, con alrededor de 145 transacciones, es el que más transacciones acumula, y por un importe que no llega a los 8.000 millones de dólares. Como se puede ver, el volumen medio
transaccionado pues depende mucho del sector, y en el sector de la tecnología está dominado por un número grande de deals con un tamaño medio de alrededor de 50 millones de dólares de transacción, mientras que, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones, como se ha podido observar, solo 38 operaciones suponen el 27% del total de operaciones en el año. En cuanto a asesores financieros involucrados en estos deals, pues nuevamente JP Morgan lidera el ranking del año, igual que hizo en 2019, y Morgan Stanley es la segunda compañía del ranking, al igual que en 2019. Entre las dos participaron prácticamente en un 75% de las operaciones de market share, de las operaciones ocurridas en el mercado local, con 16 y 15. Si miramos el resto de compañías, más o menos veis que la estabilidad de las compañías que participan como asesor financiero es bastante estable. Citi ha mejorado 3 puestos. Hay otras compañías como Goldman, AZ Capital y Deloitte que están en el mismo punto del ranking que estaban en el año anterior, y sin embargo vemos que hay ciertas entradas en este ranking bastante importantes, sobre todo el caso de Evercore, que ocupaba el puesto número 48 en 2019 y escaló hasta el 5º puesto del ranking con 6 deals y un valor acumulado de alrededor de 20.000 millones de dólares, y después ciertas mejoras relativas de algunas otras compañías que pasaron de estar por debajo del 10 a ocupar el top ranking dentro de las operaciones, como pueden ser Bank of America, Price Waterhouse y BNP Paribas. La compañía que más que más deals participó fue PricewaterhouseCoopers, que participó en alrededor de 108 deals de los 999 que se llevaron a cabo en el mercado. Y por último, y centrándonos en lo que es las principales operaciones de M&A, como podéis ver y ya he mencionado anteriormente, la operación más grande ocurrió en mayo entre las filiales británicas de Telefónica y Liberty, en la que llegaron a un acuerdo para la fusión de O2 y Virgin Media. Esta operación es estratégica para las dos empresas, tienen un objetivo de crear el próximo líder de telecomunicaciones en ese mercado, y este acuerdo pues ha presentado la mayor operación corporativa acordada en todo el mundo desde que se saltó la crisis del COVID. El importe de la transacción, como he dicho, unos 2.600 millones. La segunda transacción es la que mencioné anteriormente. En noviembre, BBVA anunció la venta de su filial en Estados Unidos por un valor de alrededor de 11.600 millones de dólares al grupo PNC Financial Services. Y como se rumoreó en su momento, esto podía ser una preparación para posteriores operaciones corporativas de BBVA, que tuvo su culminación en la fallida operación por Banco Sabadell. Sin duda, como todos sabéis, pues hay una idea tanto del Banco Central Europeo como de los reguladores europeos y españoles de crear entidades financieras, lo que se llaman campeones europeos y nacionales, lo que probablemente seguirá poniendo a BBVA en el foco de todas las quinielas para futuras operaciones corporativas. Dentro del sector financiero, como podéis ver, también está la adquisición de Bankia por parte de CaixaBank. Esta operación es alrededor de 5.100 millones de dólares y bueno, culmina este proceso en el que el Estado español ha estado buscando comprador para su participación tras el rescate bancario en Bankia. Otras operaciones destacables, pues, por ejemplo, a principios de junio hubo una operación de takeover de MásMóvil por un consorcio de fondos de private equity, y cabe destacar también la actividad compradora de Cellnex, operador de infraestructura en telecomunicaciones, por la que en noviembre anunció la compra pues, del 100% de varias filiales del grupo CK Hutchison, una compañía de infraestructura de comunicación móvil, tanto en Italia como en el Reino Unido, por un valor combinado de alrededor de 8.000 millones de dólares. Y estos resultados se pueden ver en nuestro informe anual de M&A, que está publicado por y sin más, creo que vamos a pasar a la tercera parte de nuestra sesión de hoy, que es el Fireside Chat con Borja Cotoner y con Isabel Rodríguez. Hola a los dos, encantado de saludaros.
¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de saludaros y muchas gracias por la invitación. Hola, buenos días a todos. Gracias también por la invitación y gracias a los organizadores y, por supuesto, a los asistentes. Perfecto, pues vamos a empezar. Si queréis un poco, podemos empezar por las cifras de inversión de M&A y de Private Equity para el año 2020, un poco atendiendo sobre todo al especial repunte del volumen de deals en el segundo semestre del año. No sé cuál es vuestra visión al respecto. Sí, pues muchas gracias, Pedro. Yo creo que los gráficos que estabais proyectando, yo creo que hacen referencia muy bien a qué es lo que está ocurriendo, ¿no? El impacto de la pandemia en las transacciones pues ha tenido un doble efecto, ¿no? Uno, sin duda, en los sectores donde la pandemia ha impactado más fuertemente, pues los procesos de venta pues han parado y ha habido un parón importante. Y luego el resto de los proyectos o de procesos que estaban realizando pues se han ralentizado, ¿no? A lo mejor 1 o 2 meses, independientemente de los sectores. Eso lo que ha llevado es a que la mayoría de los cierres de las transacciones del año 2020 se han hecho en el segundo semestre, ¿no? Ha habido como un pushback de casi todas las transacciones, pues con el propósito de ver un poco estatus del impacto de la pandemia y cómo iba a afectar en cada una de las situaciones, ¿no? Eso por un lado. Otra de las cosas que me gusta siempre destacar, porque aquí siempre hablamos de grandes números, y es que España no deja de ser un país de pymes, ¿no? Y la gran mayoría de las transacciones, donde vemos que hay 1.000 transacciones aproximadamente hechas este año, pues de las top 10 que se han cerrado, se lleva pues un porcentaje muy elevado, ¿no? Del total del tamaño de transacciones que se han realizado. Pero luego hay aproximadamente unas 800 transacciones que la media de deals es de unos 100 millones de euros, ¿no? Por lo tanto, vemos que el tejido empresarial hace que el número de transacciones sea muy elevado y muy distinto de a lo mejor por países como puede ser Francia o Alemania, ¿no? Que el mid-market francés o el mid-market alemán es de otra relevancia, ¿no? Y esto tiene un impacto muy relevante, pues por lo que decía Óscar, ¿no? Que cuanto más grandes las compañías, pues tienen una capacidad de aguantar y de sobrevivir a pandemias como la actual, pues diferentes, ¿no? Y eso el tejido empresarial español pues va a sufrir. Muy bien, Isabel. No sé desde el punto de Private Equity cuál es tu visión. Sí, por dar un poco de color desde el punto de vista de los fondos y los gestores de Private Equity, toda vez que sin duda son operadores claros del mercado y por lo tanto de la actividad de M&A, obviamente la pandemia pues ha afectado los procesos, por una parte de inversión, como habéis comentado hasta ahora, pero también de la captación de fondos. Los procesos de fundraising se vieron muy afectados, evidentemente al principio de la pandemia, cuando comenzaron los confinamientos, porque era una situación de altísima incertidumbre y por lo tanto los inversores tradicionales de este tipo de sector pues decidieron, digamos, congelar sus decisiones de inversión o sus procesos de inversión. Pero sí es cierto que empezó a repuntar poco a poco la actividad de fundraising, aunque como podéis imaginar es una cuestión muy afectada por la falta de interacción personal. Es difícil convencer a un inversor que ponga dinero en tu fondo si ni siquiera tienes la ocasión de tener una reunión con ellos, ¿no? Por poner un ejemplo sencillo. Pero bueno, es cierto, como digo, que la actividad se reanudó pasado el confinamiento. El programa, por ejemplo, de fondos de Fondico Global que gestiona el ICO, pues continuó publicando convocatorias y todo esto yo creo que ha generado que el mercado más o menos se haya ido recuperando. Hay un cierto, evidentemente, retraso temporal que coincide exactamente con lo que habéis venido comentando hasta ahora. Pues durante unos meses, evidentemente, no se hacían operaciones, no se hacían deals, porque como decimos, la incertidumbre de la situación así
y llevó a esta consecuencia. Sin embargo, en la segunda mitad el fundraising sí se reactivó y, de hecho, en los últimos informes de ASCRI muestran unas cifras razonablemente buenas, incluso en fundraising un poco superiores a 2019. Hay mucho inversor extranjero en los fondos españoles, hay fondos de fondos internacionales muy interesados también en el mercado, y luego hay un dato que es importante señalar, y es el incremento de cierre de fondos de venture capital. Y lo menciono también relacionado con un comentario que has hecho tú, Pedro, con el incremento de deals en tecnología. Los fondos de venture capital son principalmente uno de los operadores de este tipo de deals, como tú mencionabas, más pequeños, operaciones más pequeñas, pero hemos visto un gran incremento en número y, por lo tanto, como digo, pues una correlación con el repunte que ha habido de fondos que se han cerrado en el sector del venture capital europeo. Al final, como conclusión, el cierre del año no ha sido malo, ha sido bastante mejor de lo que se hubiera podido esperar, vista la profundidad de la crisis en los primeros meses, y no solo en España, sino también a nivel europeo. Es decir, las cifras de cierre de fondos durante el año han sido, como digo, mucho mejor de lo esperado. Por lo tanto, eso significa inmediatamente una gran cantidad de dinero para invertir en la economía real. O sea, que esperamos que se vea este impacto en los meses venideros. Muchas gracias. Un poco viendo cómo ha ido el año 2020 y tras analizar en detalle vuestras conclusiones, ahora lo que cabe es pensar pues cómo va a ir 2021 y qué perspectivas tenéis para este nuevo año. Pues muy bien. La verdad es que yo lo que creo es que ese pushback de transacciones que hemos visto que ha ocurrido en el 2020, yo creo que se va a trasladar al 2021, en sentido que a medida que se vayan a comenzar a esclarecer algunas de las incertidumbres que han ido ocurriendo durante el año 2020, pues oye, el tema del cambio de gobierno en Estados Unidos, el Brexit de alguna manera pues ya ocupó lugar, las vacunas ya están funcionando, pues entendemos que se irán esclareciendo esas transacciones y comenzarán a surgir, ¿no? Las que todos los que tenían en sus planes hacer algún tipo de desinversión en 2020, pues las están retrasando hasta encontrar el momento más adecuado, ¿no? 2021 podría llegar a ser, también se podría llegar a retrasar parte al 2022, pero desde luego pensamos que va a seguir habiendo bastante actividad. Yo creo que una de las claves de esta actividad viene por la actual liquidez de los inversores financieros especializados, ¿no? O sea, claramente, tanto por volumen y de fondos disponibles como del aumento de inversores extranjeros que vienen a nuestro país en busca de, bueno, no sé si de oportunidades, pero en busca de pipeline, ¿no? de transacciones, pues eso hace que hay una gran concentración de capital disponible pues para realizar transacciones, ¿no? Y esto pues los empresarios lo están sintiendo y sobre todo además que todos estos fondos están muy concentrados en unos sectores muy concretos, ¿no? Como decía Óscar, ¿no? Al final el COVID ha azotado muy heterogéneamente a los diferentes sectores. Hay sectores que se han visto más penalizados, como puede ser el hotel, turismo, todo lo relacionado con el mundo de alquiler de vehículos y demás. Y luego hay otros sectores que ahora mismo pues están en auge y están concentrando sin más la gran cantidad de fondos que hay ahora mismo disponibles, ¿no? Entonces sí que preveemos que la actividad va a seguir muy pujante. Yo creo que va a haber bastante competitividad entre los diferentes inversores financieros y por lo tanto tenemos como una perspectiva positiva para lo que es el mundo de las transacciones este año también. Sí, yo desde luego estoy de acuerdo desde el punto de vista de la actividad de los fondos de private equity. Coincido completamente con lo que se acaba de decir. Evidentemente, los plazos previstos para el año pasado se han ralentizado, con lo cual pues se ha acumulado la cantidad de dinero disponible para invertir y, por otro lado, como digo, el repunte de la actividad en la segunda mitad de 2020 hace indicar
que el 2021 pues va a contar con un número elevadísimo de operaciones, o al menos pretendidas operaciones. El sector continúa, yo creo, operando como una alternativa muy sólida a la financiación bancaria y por lo tanto la intención de los operadores en el mercado nacional es poner ese dinero a trabajar y continuar haciendo inversiones. Una de las cosas que nosotros observamos a lo largo del año pasado también ha sido la extensión de los plazos en general que se observan en este tipo de producto. Tanto los periodos de colocación, es decir, de captación de fondos, han ralentizado y lo que se ha hecho ha sido extenderlos para aumentar el número de meses en los que el fondo puede estar comercializando y, por lo tanto, conseguir el objetivo que se habían marcado inicialmente, pero también se extienden los periodos de inversión de manera que se pueda acomodar el deployment o la inversión de aquello que no se pudo invertir durante el 2020, e incluso también la duración de los propios fondos, precisamente para ofrecer ese recorrido adicional que puedan tener los activos en cartera y optimizar su valor. Por lo tanto, sin duda ninguna, estoy de acuerdo con lo que dice Borja, que quizá no todo se vaya a producir en el 21 y se puedan dilatar los plazos un poco más, pero sin duda alguna nosotros también esperamos un año de fuerte actividad en M&A. Una punta adicional, además, sería el mercado secundario. Hay mucho interés, sobre todo en operadores internacionales, por parte de operadores internacionales en actividad de mercado secundario en España, que estamos viendo, ya vimos a finales del 2020 y estamos viendo nuevas iniciativas que cristalizarán a lo largo del 2021 y efectivamente pues también cierta redirección o reajuste de políticas de inversión hacia sectores pues que a lo mejor en este momento puedan ofrecer mejores oportunidades de inversión y una especialización quizá como digo, en algún tipo de actividad económica fuera de la actividad más generalista que habitualmente veníamos observando los fondos. Yo aquí quería destacar un par de tendencias, ¿no? que a raíz de la pandemia, pues yo creo que han cambiado con respecto a lo que veníamos haciendo en otros años, ¿no? O sea, yo creo que la tecnología, por un lado, efectivamente, todo lo que no sea el contacto físico, pues ha ralentizado ciertas iteraciones y cosas necesarias que al final se necesitan para hacer una transacción de money, pero por otro lado sí que ha propiciado una mayor agilidad, ¿no?, a la hora de hacer los cierres. Es decir, que todo al final que sea telemático, que vayas haciendo las reuniones ya sea vía Teams, Zoom o cualquiera de las aplicaciones que se pueden utilizar. Se han permitido pues ahorros de viajes y de tiempo que muchas veces lo que hace es pues, aumenta los plazos de cerrar la transacción. Creemos que esto ha venido para quedarse y que va a agilizar en general los tiempos, ¿no?, de cierre de las propias transacciones. También lo que sí que vemos es que han aumentado el número de procesos bilaterales, donde al final, al haber tanta competencia, pues los inversores lo que están haciendo es ofrecer unos precios elevados con el objetivo de intentar cerrar las puertas a otros competidores, ¿no? Esto, asimismo, lo que va a hacer es agilizar, ¿no?, el propio proceso, porque al negociar entre dos partes únicamente, pues los plazos de cerrar una transacción se acortan, ¿no? Entonces eso lo que puede es aumentar también el número de transacciones que se cierran, ¿no? Y luego, a nivel transaccional y negociación, obviamente no que duda cabe que lo que es el business plan de una compañía ha cobrado, yo creo que mucho más peso con respecto a lo que se venía haciendo, ¿no?, de la valoración por múltiplos como tal. Pues al final el 2020 pues no ha sido un año representativo, el 2021 pues entendemos tampoco va a ser un año muy representativo, por lo tanto las veces EBITDA es algo que ya ahora mismo no está, no es algo demasiado acertado y por lo tanto cobra especial relevancia, ¿no?, el propio business plan y las perspectivas de futuro de cada una de las compañías. O sea, Borja, que todos los factores, la diferente afectación sectorial y la competencia por parte de todos los operadores para acceder a esos activos de calidad, en tu opinión, pues seguirá presionando claramente las valoraciones a la alza. Sin duda, yo creo que eso seguirá siendo así y más aún
en las compañías pues con cierto tamaño, ¿no? O sea, las compañías que a lo mejor tengan por encima de los 10, 15, 20 millones de EBITDA son compañías que son muy robustas y muy resilientes si están en sectores que han sido menos afectadas y que demuestren pues unos crecimientos pasados y elevados y al mismo tiempo que se vea que tenga unos márgenes también elevados, ¿no? Esas compañías pues cotizan unos múltiplos muy elevados y hay bastante competencia en estos momentos por ellas mismas. Sí. Vale, a tu entender, el crecimiento vía fusión y adquisición va a seguir ocupando un papel destacado en la estrategia de compañías españolas. Vamos, yo creo que va a ser clave, ¿no? Y eso es uno de los puntos que también ha comentado Óscar, ¿no? El crecimiento, que no vamos a estar en unos niveles de PIB estimados hasta el 2023, igualando las cifras del 2019. Y yo creo que en este entorno de crecimiento económico reducido, pues va a tener una incidencia muy clara en el propio crecimiento orgánico de las compañías, ¿no? Entonces, las compañías, ¿qué van a hacer? Yo creo que la estrategia va a ser las adquisiciones como alternativa, pues para poder potenciar la expansión y tener un crecimiento propio de las compañías, ¿no? Yo creo que, por un lado, la parte de fondos esa está ahí porque sabemos que está la liquidez, están las ganas, cada vez hay más inversores que hacen todo tipo de tipología de transacciones, ya sean minorías, mayorías, híbridas entre equity deuda, con management, sin management, en fin, hay una amplia variedad y a esto le sumamos que yo creo que los propios estratégicos van a emplear lo que es el M&A y adquisiciones para hacer crecer sus compañías y bueno, poner una foto bonita de sus balances y cuentas de pérdidas y ganancias en el mercado. Y después, obviamente, está el otro lado del mercado, aquellos sectores que han sido más golpeados por la crisis y aquellas compañías que no tenían quizá tanto músculo financiero para resistir. ¿Prevés que va a haber un aumento significativo del número de reestructuraciones y de deals de situación especial? Pues aquí, justamente ayer estuve con un inversor financiero que tiene ambos bolsillos, ¿no? Tiene una parte que está destinada a lo que es la parte para private equity al uso y luego tiene otra parte más dedicada a special situations, ¿no? Y lo que decía que, al contrario de lo que mucha gente podría pensar, no ha habido grandes transacciones o no ha habido mucho movimiento en la parte más distress, ¿no? Es decir, él ha tenido más actividad en la parte de growth que en la parte de distress. Esto obviamente tiene un porqué, ¿no? Y es que todas las compañías y todos los sectores que han sido castigados por el COVID, pues todavía siguen estando un poco anestesiadas, ¿no? Por todas las medidas que se han tomado por el gobierno, ¿no? Y por un lado también por los bancos, ¿no? Y las financiaciones. Yo creo que aquí los préstamos ICO, los ERTES y los diferentes estímulos que se han inyectado están aguantando la economía, están aguantando las compañías. Y luego también que las compañías en esta crisis pues no están tan apalacadas, ¿no? Como en la del 2008, por lo tanto están pudiendo aguantar. Obviamente están teniendo un impacto negativo en cuanto a lo que son beneficios, resultados y dividendos, pero por el momento estructuralmente están aguantando. Sí que es verdad que finales de año, principios de este, sí que empezamos a ver algo más de actividad en el entorno post-distress y creemos que, dependiendo de cómo se van a seguir manteniendo los estímulos y cómo se va a hacer la desescalada en cuanto las vacunas empiecen a hacer efecto, pues tendrá un impacto u otro con respecto al mundo de las compañías un poquito más afectadas. Muchas gracias. Isabel, por tu lado, ¿tú cuál crees que va a ser el impacto de toda la liquidez existente en el mercado de private equity y cómo están afrontando los fondos la captación de nuevos recursos? Bueno, desde el punto de vista de esta cantidad de liquidez de la que venimos hablando a lo largo de la ponencia, obviamente estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Borja. Desde el punto de vista de cómo se está afrontando la captación de los recursos nuevos, he de decir que
no prevemos una grandísima diferencia. Es decir, creemos que hay más dificultad en este momento para la captación de fondos en gestoras, en operadores de nueva creación, lo que en nuestro mercado llamamos First Time Fund y First Time Teams. Es decir, los inversores siguen apostando o en circunstancias como la actual de mucha incertidumbre, se inclinan mucho más por operadores que ya conocen, con track record muy reconocido, etcétera. Pero en España tenemos muchos de esos y, por lo tanto, vemos que el interés es creciente y que la captación de fondos se está estabilizando, como he mencionado hace un poco. Los fondos internacionales tienen mucho interés en España, siguen invirtiendo de una forma muy relevante y, como decía antes, mucho interés en operaciones de secundario. Coincido también en que no estamos viendo un gran incremento de fondos distress o special situations, como mencionaba Borja, y coincido también con su análisis por los motivos que él ha descrito. Quizá un poco más adelante lo veamos, pero no en este momento. Estamos viendo también un incremento, después de mucho tiempo de sequía, digámoslo así, de inversores institucionales españoles en el activo. Es decir, hacía tiempo que no veíamos la actividad que estamos viendo ahora o el interés que estamos viendo ahora por parte de institucionales españoles como fondos de pensiones, aseguradoras, etcétera, por invertir en private equity, en fondos de private equity. No quiero tampoco confundir, no son unos importes extremadamente relevantes y, de hecho, en el sector se sigue peleando pues por acomodar un poco el marco jurídico para atraer más inversión de este tipo de institucionales, pero sí que es verdad que hay un interés superior al que veíamos en años anteriores. Otra cuestión destacable es el interés que hay en banca privada por invertir también en fondos de esta naturaleza para llegar a tener este tipo de activo en sus carteras, y está siendo una fuente de fondos muy, muy, muy relevante. Por otro lado, el sentir que nosotros percibimos por parte de los inversores internacionales es que, en general, en el sector se suele admitir que este tipo de crisis, sobre todo circunstanciales y cortas en el tiempo, en muchas ocasiones suelen ofrecer muy buenas oportunidades de inversión y, por lo tanto, lo que en el sector se denomina como vintages suelen ser realmente atractivos, como ocurrió, por ejemplo, con la crisis de 2007, 2008, etcétera, que sí que están viendo. Es decir, el private equity es un activo muy líquido, un activo que por su naturaleza es un activo a largo plazo y, por lo tanto, bastante preparado, con inversores muy dispuestos a asumir este tipo de resistencia, ¿no?, temporal. Y, por lo tanto, ya digo que nosotros creemos que el sector va a resistir la crisis. Insisto, la captación de fondos pues afectada, como he dicho antes, con prolongación de plazos, con negociación de determinadas condiciones en la interacción entre los gestores y los inversores, pero sin ninguna duda nosotros creemos que continúa siendo un asset class muy atractivo y los inversores tienen interés en el activo, y los internacionales en España, sin ninguna duda. Muchas gracias, Isabel. Vamos a ir concluyendo. Animo a los asistentes nuevamente a formular cualquier pregunta para Isabel o para Borja. En cualquier caso, creo que ha sido una sesión muy formativa y donde hemos dado una clara visión del mercado de money para España en 2020 y cuáles son las perspectivas de futuro. Y si no hay ninguna pregunta por parte de los asistentes en el próximo minuto, pues damos por concluido el seminario. Agradeceros mucho, Borja, Isabel y también a Óscar, haber presentado hoy en el webinar. Y bueno, pues nos vemos en futuras ocasiones. A todo el mundo, muchas gracias por asistir y cuidaos mucho. Un saludo. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Gracias, buen día.